Gloria a Dios. Marcos capítulo 9, versículo 14. Bendito el nombre de Jesús. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando llegó Jesús a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes, y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Señor, bendice tu palabra. Tu palabra nos ayude, nos bendiga, solucione problemas, aliente, consuele, levante, fortalezca. Dios amado, pon tu mano de gracia, de poder, de misericordia, mi Dios. Tú eres un Dios poderoso y bendito. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. Tomen asiento, pero alabe ahí. Tiene que alabar para que la palabra la asimile. Amén. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Y estaba la multitud reunida. Y el Señor pregunta: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud le dijo a Jesús: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo. Este papá tenía un grave problema. Su hijo tenía una posesión de un espíritu malo. Ese espíritu malo se le había metido al hijo y lo había enfermado del cuerpo, además de los daños que causan los demonios a la vida espiritual de una persona, y causan daño también a la vida psicológica o emocional, a la mente. Y aquel papá sabía que su hijo tenía este problema. Sabía que el problema del hijo no era un problema normal. No era una enfermedad por causas naturales.
Era un problema espiritual. Y qué bueno es saber reconocer la causa de problema que una persona tiene o que los hijos, los familiares tienen. Hay quienes no se dan cuenta que su hijo, que su hija tiene un problema espiritual, tiene un problema de demonios. El Señor Jesús dice en la Escritura que echó muchos demonios. Y él creía en la existencia de Satanás y los demonios. Él mismo expresa diciendo: yo veía a Satanás caer del cielo como un relámpago. Jesús declara la realidad de la existencia de estos seres, que son inteligentes, que piensan, que hablan, que miran, que escuchan, que tienen decisiones, voluntad, que se organizan, que usurpan la mente de una persona, el cuerpo de una persona, tenga la edad que tenga. La Biblia habla que hay espíritus malos que se meten en niños, en niñas, en adolescentes, en jóvenes, en ancianos, en ancianas, en religiosos, en ateos, espíritus inmundos, es decir, espíritus llenos de maldad, llenos de pecado. Son corruptores, son degenerados, son depravados, son viciosos, pero no son ateos. Ellos saben que Dios existe. Dice que el mismo Satanás cree en Dios y tiembla. Son orgullosos, son falsos, son mentirosos, son hipócritas, son ofensivos, son maldicientes, son violentos, son asesinos. Así son estos seres. Su objetivo es que el hombre peque y su segundo objetivo es matarlo. Y el tercero, llevarlos al infierno. Ellos conocen la Biblia. Ellos conocen muy bien la palabra de Dios. Ellos están en esta tierra desde hace miles de años y no se han ido. Ellos no mueren. Ellos no envejecen. Ellos se reencarnan de persona en persona. Cuando la gente muere, el demonio sale y se mete en otra persona. Si es posible, en un familiar, alguien de la región, de la zona. O salen cuando aquella persona abandona toda clase de pecado y es libertada por Jesucristo. No hay manera de sacarlos del cuerpo humano, solo con el poder de Dios. Y qué bueno que este papá sabe identificar que el problema que tenía su hijo, que era un joven, era un muchacho, y que lo tenía desde niño, desde adolescente, era un problema demoníaco, era un problema espiritual. Ese es el problema que tenía. Ese era el problema que había, era la situación que existía. Hay quienes no quieren reconocer que el problema que tienen es un problema espiritual. No quieren reconocer que el problema que tiene el hijo es una obra de demonio. El hijo está endemoniado. La hija está endemoniada. Pero como es su hijo, lo quiere justificar. La quiere justificar. Pero tu hija está endemoniada. Aunque te molestes. Tu hija tiene un demonio adentro. O varios demonios adentro. Tu hijo puede ser tu esposo. Puede ser tu madre, tu padre, tu hermano. Tu esposa. Tu nieta, tu abuelo. Tiene un problema de demonio. ¿Y cómo sé que mi familiar tiene un problema de demonio? Por su vida de pecado. Por la boca que tiene.
hablan mentiras, hablan malas palabras, son ofensivos, tienen rechazo a las cosas de Dios, tienen un apego a las cosas mundanales. Y usted no sabe en qué momento se le metió el demonio al hijo. Y este demonio había vuelto a aquel muchacho, cuando se le mete, lo volvió sordo y lo volvió mudo. Hay demonios que te vuelven sordo, te vuelven mudo, te producen una torcedura en tu cuerpo y te vuelves jorobado, o te doblan un brazo, una pierna, o a veces no te hacen nada de eso en el cuerpo, pero sí daños mentales, o te vuelven adicto a la droga o al alcohol o a la vanidad, y no pueden dejar de estar pintándose y comprándose collares y aretes y brazaletes, y viven atormentadas con la vanidad. La misma gente le dicen, pero ya no te pintes tanto el rostro, ¿qué está pasando contigo? Y se pintan y se pintan y se pintan, un descontrol. Se vuelven obsesivas, compulsivas. Es verdad que no todas las enfermedades mentales son por demonio. Eso es verdad. Antes que pensaban que todo daño mental era por demonio, pero no es así. También las personas que tienen daño cerebral, se les puede dañar la mente por la edad avanzada, por la ancianidad, por un tumor cerebral, por una serie de cosas. Puede haber una alteración mental. Pero hay personas que tienen estos problemas que no es por causas naturales, sino por un problema espiritual. Y uno tiene que darse cuenta, observar a los hijos, observar al adolescente, aún al niño, que ese niño tiene una obra de las tinieblas. Porque los demonios no tienen misericordia de los niños. No tienen misericordia de los niños, ni de los adolescentes, ni los que están en la pubertad, ni en los viejitos de 80 o 90 años. No tiene misericordia. Y entonces el papá le dice a Jesús: mi hijo tiene un espíritu mudo, sordo, que no solamente le había producido esos daños en su sentido, sino que lo hacía convulsionar. Convulsionaba. Ataques epilépticos. Y pierden el conocimiento y convulsionan. Botan espuma por la boca. A veces se muerden la lengua. Y en cualquier momento le da el ataque epiléptico. Cruzando una pista. Manejando un carro. Y hay abogados que tienen este problema. Ingenieros, gobernantes, militares, profesores, alumnos, adolescentes, niños. Se revolcaba. No solo eso, se iba adelgazando, se iba secándose. ¿Se da cuenta? Se adelgazan. O se le mete un demonio de anorexia. Se miran al espejo, son una calavera. Se ven gordas. Y comen. Luego lo vomitan. Se meten el dedo a la garganta para vomitar y vomitan. Se adelgazan. Y mucho ataca eso en la adolescencia. A las mujercitas sobre todo. Pero también se da a los varones. Pues los demonios trabajan
de una manera o de otra. Y se meten en una persona. Pero no se va a meter si Dios no lo permite. Este era el problema que tenía este muchacho. Ahora, no todas las epilepsias son por demonio. Sinónimo de epilepsia es convulsión. Y la explicación científica para la epilepsia es que es una alteración de la corriente cerebral. Nuestro cerebro, nuestro corazón, nuestro cuerpo funciona con corriente. Eso está comprobado. Pero cuando la corriente cerebral se altera, o se dan como cortocircuitos cerebrales por la corriente cerebral, entonces ahí se da lo que es la epilepsia. Hay otra cosa que se llama la catalepsia. La epilepsia te hace temblar. La catalepsia te quedas como muerto, paralizado. Estado cataléptico, catatónico. Hay quienes se le mete el demonio y convulsionan. A otros se le mete el demonio y no convulsionan. Queda en un estado catatónico, paralizado, inerte. Es verdad, no todas las epilepsias o convulsiones se producen por una obra de demonios. Eso es verdad. No podemos decir que todas las epilepsias es por demonios. La epilepsia no es una enfermedad. La epilepsia es un síntoma de un sinnúmero de enfermedades. La epilepsia es como la fiebre. Usted puede tener fiebre por 1000 razones. ¿Se da cuenta? Usted puede convulsionar o sufrir de ataques epilépticos porque usted al nacer se demoró mucho en nacer y no hubo la suficiente oxigenación cerebral y nace el bebito, y el bebito de que nace sufre de ataques de convulsiones. Se le sube demasiado la presión arterial, se le sube demasiado la glucosa de la sangre o el azúcar y usted convulsiona, le da un coma diabético y usted convulsiona. Usted está corriendo, se cae de cerebro, se golpea el cerebro o se golpea la columna y entonces usted convulsiona. Esa convulsión no es la que habla acá. Esa convulsión que es por una caída es por causas físicas. ¿Se da cuenta? Hay gente que sufre de convulsiones por tumores cerebrales, por problemas en la columna, por situaciones de haber consumido una sustancia tóxica, por una meningitis, por una fiebre demasiado alta, comienza a convulsionar. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿sabe? Hay gente que sufre de convulsiones o de epilepsia por daño cerebral, alteración de la corriente cerebral. Le dan la medicina que es para regular la corriente cerebral y ya no convulsiona ya. Pero cuando es demonio, con ninguna medicina va a dejar de convulsionar. Ahora también hay que tener cuidado que hay personas que tienen un daño orgánico y que la medicina ya no le hace efecto. Pero no es necesariamente porque está endemoniado. ¿Se da cuenta? Nosotros podemos decir a alguien con plena certeza que está endemoniada o bajo presión de demonio, posesión de demonio, porque la persona está en pecado. Eso es lo más claro. Si está en pecado, está endemoniado entonces. Pero si no está en pecado, entonces eso no es demonio. No es demonio. Yo tenía un hermanito en mi iglesia que convulsionaba siempre. Y algunos le decían, estás endemoniado. Pero él estaba convertido a Cristo.
Lo que pasaba que él en su casa, sus padres vendían bebidas alcohólicas en cilindro. Y el alcohol que salía al ambiente, como ellos dormían ahí junto a los cilindros de alcohol, le había afectado las células olfáticas y eso le había dañado. Y entonces, cuando él olía un olor fuerte, se le activaba eso, se lo descontrolaba y convulsionaba. ¿Se da cuenta? Un sobreparto. Puede ser que usted convulsione, un montón de causas. Pero en este caso, este muchacho está convulsionando, está mudo, está sordo, se está secando por una obra de demonios. Ahora, nosotros no podemos generalizar, como algunos que dicen así. Aquí este muchacho convulsionaba, se revolcaba, echando espumarajos, botaba espuma por la boca. Y entonces ya generalizan que todo aquel que se revuelca por alguna situación, se revuelca o bota espumarajo, está endemoniado. O todo aquel que es mudo, está endemoniado. O todo aquel que está sordo, está endemoniado. Por eso que en la Edad Media veían a un mudo, está endemoniado, a la hoguera. Está sordo, a la hoguera. Sufre retraso mental, está endemoniado, a la hoguera. El viejito ya se olvidaba las cosas, alucinaba, a la hoguera. Y se convirtieron muchos abusos por caer en un extremismo. Acá en la Biblia no dice que todos los sordos están endemoniados, ni que todos los mudos estén endemoniados. Está hablando que había un endemoniado, que el demonio lo había vuelto mudo y sordo, correcto. Pero no está diciendo que todos los que sufren de sordera es porque tienen demonio de sordera. ¿Cuánto alaban el nombre de Jesús? Ni tampoco está diciendo que todos los que convulsionan están endemoniados. No está diciendo eso. Ni siquiera la Biblia menciona la palabra epilepsia. ¿Se da cuenta? Ahora hay personas que comienzan a temblar. Los llevan al hospital y siguen temblando. Y se revuelcan. Y gritan. Y entonces la familia dice, le ha dado epilepsia, sufre epilepsia. El doctor dice, eso no es epilepsia. Es una situación psicológica de él. Para llamar la atención a papá, a mamá. La adolescente, como no la dejaron ir a la fiesta. No me quiere caer a la fiesta. Ay, me siento mal. Se tira al piso. Y hace todo un show. Y la mamá, ay, mi hija se ha vuelto epiléptica, todo. Le van al doctor, el doctor se da cuenta que eso no es epilepsia. Hay gente que también hace eso, ¿eh? Gloria al nombre del Señor. ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo? Bendito el nombre del Señor, hermano. ¿Se da cuenta, hermano? Pero en este caso exclusivo, esta persona, este jovencito, este adolescente, tenía un problema de enfermedad física, de convulsiones, por obra de demonios. Y qué bueno que este papá se da cuenta que su hijo, la sordera que tenía, el estar mudo, era por una obra de demonios. La capacidad de discernir, discernimiento de espíritus. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito el nombre de Jesús. Una vez me trajeron unos familiares de una joven a su sobrina, a su hermana, que gritaba. ¡Ay, estoy endemoniada! Y gritaba la joven espantada. Espantada, y lloraba y gritaba, y toda la gente agolpada.
Y la trajeron y ella lloraba y gritaba, estoy endemoniada. Y toda la familia decía, los que conocían la Biblia decían, poderes que Jesús liberta, sal fuera, Satanás. Y me la traen a la joven, una adolescente. Y ella gritaba y lloraba, ay, pastor, endemoniada. Y cuando yo la miro, en ese caso el Señor me revela que no estaba endemoniada. Y comenzó, ay, gritaba, y todo el mundo ahí reprendiendo. Yo le digo, cállense la boca a todos. Y le digo, hijita, ¡ah! Y gritaba, cállate. Tú no estás endemoniada. Cállate. En el nombre de Jesús, tranquilízate. Y se quedó calladita. ¿Quién te ha dicho que tú estás endemoniada? Era una joven de una iglesia. Una joven de una iglesia. Que en el colegio, sus amigas se pusieron a jugar la ouija. Y ella estaba ahí. Y entonces, después que sus amigas jugaron, y ella estaba ahí mirando, observando, le vino un sentimiento, una acusación en su mente. Ya se te metió el demonio ya. Ya se te metió el demonio, ya se te metió. Y eso a ella la hizo alterarse, ponerse nerviosa. Yo le digo, mira, Dios no es un Dios malo. Dios no es un Dios perverso. Dios no le va a meter un demonio a un adolescente, a una jovencita, por una flaqueza, un error. Y aún, habiendo estado viendo cosas o escuchando cosas negativas, porque el que conoce el corazón es el Señor. Hay gente que se pone a ver una escena de pornografía y se le mete el demonio. Pero hay otro que no se le mete, porque Dios es quien conoce el corazón de las personas. Pastor, pero él se le metió y él no se le metió. Pero ¿quién es el que determina eso? Dios. Pero la jovencita que era creyente en Dios, conocedora de las cosas de Dios, cuando ella vio a sus amigas jugar la ouija y ella estaba ahí mirando, le vino una acusación en su mente. Ya se te metió el diablo, ya estás endemoniada, ya estás loca ya. Y ella cae en un pánico. Porque mire, Satanás es mentiroso. Hay que tener cuidado también que el diablo es mentiroso. Y le mete a usted en la cabeza, se te metió el diablo, estás endemoniado, estás endemoniada. Yo he atendido varios casos de personas que el diablo los acusa. Y que porque cometieron un error o una falla, Satanás le dice, ya estás endemoniado, ya Dios te desechó ya. Ya Dios te desechó. ¿Se da cuenta? Y es más, algunos se desmayan. Y desgraciadamente a veces los que están en el entorno le perturban, le asustan. Yo le digo a la jovencita gritaba. Yo le digo, cállate, le digo, no grites. Tú no estás endemoniada. Se cayó. Se le fueron los gritos y se le fue todo. Tranquila. La paz de Dios sea contigo. Si hubiera sido un demonio, el demonio no actúa así. Se quedó calladita. Me contó que ella había mirado eso. Yo le digo, pero mira, lo que tú hiciste estuvo mal. Pero Dios ha tenido misericordia de ti. Ella lo hizo como un juego, como una inmadurez, una payasada. Porque Dios también ve el grado de maldad de una persona. ¿Y qué había pasado? Que esta jovencita el diablo la estaba atormentando, acusando. Y llegó donde los familiares. Ella decía, ay, sí, creo que se me ha metido un demonio. No, sí, se te ha metido, sal fuera, Satanás.
Y entonces los hermanos, en lugar de solucionar el problema, la habían psicoseado mal a la muchacha. Por eso hay que tener cuidado con esos hermanos que a la ligera le dicen a todo el mundo: está endemoniado, está endemoniada. Y asustan. Y a los niños los asustan. Hay un niño que sufre de convulsiones porque tiene un problema cerebral, una enfermedad. Está endemoniado tu hijo. Y el niño está escuchando. Y ahora el niño cae en una angustia, en una desesperación. Porque el pastor le dijo a la mamá del niño, delante del niño, que está endemoniado el niño. Y eso es grave, hermano. Te tiene que tener mucho cuidado. Y hay mamás que le dicen a su hijito: estás endemoniado tú. Estás endemoniada. Porque el hijo, el hijito o el nieto es hiperactivo y corre y salta y juega y se sube a la mesa y saca. Y ahora el niñito ahora sí está bien afectado. Pero no porque realmente esté endemoniado, sino porque usted le ha metido eso en la cabeza al niño. No podemos nosotros tener esa actitud a la ligera. Porque usted hace daño. Y a la persona la asusta más, la perturba más, la pone peor. ¿Se da cuenta? Y aún hay gente que sufre de crisis de nervios. Y en verdad puede ser una obra de demonio. Y está con toda su crisis. Y usted dice: estás endemoniada. Y la pone peor. Uno tiene que solucionar el problema. Pacificar, cuidar el ambiente. Alabado sea el Señor. No hacer más alboroto, no hacer más escándalo. Por eso que el Señor ve un laberinto, la gente, la multitud. Y el Señor ve y a los apóstoles ahí haciendo tú. Porque mira, los demonios hacen eso, show. Y al Señor no le gusta el show. Como algunos que le ponen el micrófono al endemoniado. A ver, ¿cómo te llamas? ¿Qué te gusta? ¿Para qué has venido acá? Lo sacan por radio y televisión. Y el Señor vio todo un alboroto de gente, una multitud. Y el Señor no le gusta hacer show. Ni que sea un alboroto y que se haga todo un ambiente. Poder en la sangre de Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Y mira esta jovencita. En verdad se le pudo haber metido un demonio. Pero Dios no lo permitió. Pero sí tenía una acusación en su mente terrible.